Bueno, buenas noches. Gracias, Erika, por ese cumplido. En realidad soy la chalista más joven porque soy la más nueva. Y bueno, de hecho esta es la segunda vez que me corresponde venir a compartir con ustedes y es demasiado bonito porque todas las veces que me ha tocado ha sido ya con la iglesia en forma presencial. Y es totalmente diferente, otra cosa estar aquí. Quería hacerles unas preguntas antes de empezar. No sé cuántos de ustedes se han comparado con otras personas y han pensado que en su vida no hay frutos, o incluso han pensado que hay personas que a pesar de que hacen lo malo, pareciera que eso es lo que vemos, sin embargo siempre prosperan. O tal vez han pasado por dificultades, por conflictos, problemas por mucho tiempo y esto ha hecho que se sientan con deseos de darse por vencidos. Bueno, les confieso que en mi caso yo me he hecho estas preguntas varias veces y he pasado por esos momentos en mi caminar cristiano. Así que, por ejemplo, hace poco estaba justamente muy cansada, me sentía frustrada y conversaba con Dios sobre esto. En mi familia hemos pasado por varias situaciones que nos han hecho sentirnos cansados y además en mi trabajo he tenido un largo proceso de problemas y conflictos, aunque es una bendición mi trabajo, por supuesto, pero sí ha pasado mucho tiempo en que me he sentido cansada porque han habido muchos obstáculos y no se han visto los resultados ni los frutos en el área laboral. Así que a raíz de esto me ha hecho sentir muy cansada, incluso al punto de llegar a dudar acerca de mis posibilidades de ser luz y de dar testimonio con mi vida a otras personas. Pero bueno, como Dios es tan lindo y tan misericordioso, en uno de estos momentos en que me sentía así y que yo le decía ¿verdad? Y hablaba con Él y oraba, Él trajo a mi corazón la palabra de Gálatas 6, 7 al 9. Esto me motivó mucho y por eso hoy quiero compartir con ustedes esta palabra para que se sientan motivados al igual que Dios lo hizo conmigo. La charla se titula Aún en las dificultades no nos cansaremos de hacer el bien. Y bueno, vamos a orar para entregarle la palabra y todo el control al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que venga tu Espíritu Santo a este lugar, que tú, Señor, tomes control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, y que la palabra que hoy se va a enseñar, Señor, sea para edificación y que cumpla el propósito para el cual tú la has hecho, y que nos bendiga en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver el versículo de Gálatas 6, 7 al 9. Los que tienen su Biblia, los que están en la casa también, si la tienen ahí, ojalá lo puedan leer. Este versículo, bueno, ahí está, dice: cada uno cosecha lo que se siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. En este pasaje, Pablo nos está hablando que algunas veces puede que sintamos frustración,
porque a pesar de que tenemos fe, de que estamos en Cristo, las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Es decir, Dios nos da aquí 3 recomendaciones que vamos a ver para que no perdamos nuestra fe y no nos rindamos cuando nos sentimos de esta forma. Y la primera recomendación es que no nos cansemos de hacer el bien en todo momento. Vamos a ver de nuevo Gálatas 6:9, que dice precisamente que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos. Esta carta de Gálatas la escribió el apóstol Pablo, la dirigió a la iglesia o al pueblo de Gálatas. Ellos eran creyentes, eran cristianos, es una iglesia, así que Pablo les estaba hablando a ellos de situaciones. El contexto es que habían situaciones en esa iglesia, en los miembros de la iglesia, en los que habían conflictos diferentes, habían problemas, y probablemente muchos de los miembros de la iglesia se sentían cansados y cargados. Habían probablemente líderes que estaban ahí, y Pablo estaba recomendándoles y haciéndoles esta exhortación de que no se cansaran. Incluso él estaba aquí en el versículo incluyéndose a él mismo, porque Pablo probablemente también experimentó ese sentimiento de cansancio y de frustración él mismo. Así que la palabra que nos habla aquí de no nos cansemos se refiere a un tipo de cansancio más bien emocional. La traducción original en el griego habla más bien como de no perder el corazón, sería más bien como la traducción no desfallecer, no descorazonarse. Y es que existen 2 tipos de cansancio: existe el cansancio físico y el cansancio emocional. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se cansaron. De hecho, en Mateo 26:43, los discípulos experimentaron un cansancio. La Biblia dice que estaban cansados, que estaban tan cansados que se durmieron. Esto era cuando estaban en el huerto y cuando estaban en los últimos momentos de Jesús antes de ser llevado a ser juzgado y crucificado. Y Jesús se retiró solo a orar y les dijo que se mantuvieran alertas, y sin embargo ellos se durmieron. Así que probablemente estaban también emocionalmente agotados y terminaron durmiéndose del cansancio físico. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Job. Job era un hombre que, a pesar de que el mismo Dios había dicho y le dijo a Satanás que él era un hombre ejemplar y se lo puso como ejemplo a Satanás, él pasó por una larga prueba y llegó al punto en el que se sintió muy desanimado. En Job 10:1, la Biblia nos dice que Job dijo: ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. O sea, aquí vemos que Job llegó al punto donde ya estaba totalmente desanimado y amargado, y se quejó. Es probable que cuando estemos cansados lleguemos a experimentar este tipo de sentimientos, y una de las cosas que llama la atención es que justamente el cansancio de este tipo, el cansancio espiritual, es cuando más bajamos la guardia, cuando más no perdemos podemos dejar de estar alertas, y en ese momento es cuando más podemos caer en la tentación. Por ejemplo, Job, a pesar de lo que resistió, llegó a caer en la queja. Sin embargo, lógicamente, él después se arrepintió y Dios lo restauró. Y así como nosotros, igual podemos arrepentirnos y Dios nos va a restaurar.
Pero es importante que recordemos que el cansancio puede hacernos sentirnos de esa forma y que bajemos la guardia y esto nos lleve a dejar de hacer lo bueno, nos lleve entonces a caer en lo que no le agrada al Señor. Otro ejemplo que nos da la Biblia es Salmo 69:3, que dice: cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de Dios. Las dificultades, la oposición, el tiempo prolongado nos llevan al cansancio. ¿Cuántas veces hemos esperado una respuesta de Dios y no la vemos? Hemos orado tal vez por un familiar por mucho tiempo y no vemos, más bien vemos que las cosas se ponen peores. Así que en esos momentos es cuando debemos pensar y recordar que no debemos bajar la guardia, que debemos estar alerta y que debemos seguir haciendo lo bueno. Entonces, ¿cuál es la solución para que no caigamos en esto? ¿Cuál es la solución ante el cansancio? La solución es confiar en Dios. La palabra nos da una serie de promesas, ejemplos de Dios, de que Él nos recuerda que Él nos hará descansar. Él es nuestro descanso. Dice Isaías 43, lo tenemos ahí, dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La Biblia nos dice que no nos cansaremos. En el Señor siempre vamos a tener nuevas fuerzas. Entonces, cuando nos sentimos cansados y frustrados, debemos recordar las promesas que nos da la palabra. Recordar que es en el Señor que vamos a poder ir a encontrar el descanso y que Él es el que va a llevar nuestras cargas. Debemos acudir a su presencia precisamente y pedirle a Él ayuda. Debemos confiar en la gracia del Señor y no en nuestras fuerzas humanas. Tal vez estamos cansados porque hemos luchado en nuestras fuerzas, pero si confiamos en Dios, si acudimos a su gracia, si buscamos el Espíritu, Él nos dará nuevas fuerzas ante el cansancio. Por otro lado, Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 3:17, nos dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Debemos siempre hacer el bien en todo momento. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia, el mejor de todos, que es Jesús. Jesús nunca se cansó de hacer el bien. Cuando yo preparaba esta charla, me encontré que Jesús hizo uno de sus últimos milagros antes de ser crucificado y de que resucitara. Fue en uno de esos momentos en los que más problemas, tal vez fue uno de los más difíciles que él experimentó, aparte de la cruz, por supuesto, que fue cuando él estaba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Precisamente en ese momento que llegan los sacerdotes del Sanedrín y llegan los guardias y lo van a arrestar, dice Lucas 22, 49, 51. Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, le dijeron: Señor, ¿atacamos con espada? Esto es porque lo venían a arrestar. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. O sea, aquí Jesús hizo una sanidad en un momento sumamente difícil. Jesús
como nos dice la Biblia, en este momento antes de que él hiciera este milagro, incluso había experimentado una gran tensión que dice la Biblia que había sudado sangre. Y sin embargo, él hizo lo bueno. Él hizo un milagro, sanó a una de las personas que habían venido contra él, que lo iban a arrestar y que en efecto lo arrestaron. Así que debemos siempre recordar el ejemplo de Jesús y saber que debemos hacer el bien. Y la segunda recomendación que nos da Gálatas, en este pasaje 6, 7 al 9, es que hagamos el bien sembrando en el reino de Dios. Vemos nuevamente Gálatas, el versículo 8 del pasaje, dice: el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, cosechará vida eterna. Así que nosotros como creyentes debemos sembrar para el Espíritu y no para la carne. Y yo me preguntaba, en este versículo, por ejemplo, si estamos sembrando en la carne, a veces pensamos que aún así podemos obtener frutos o cosecha en el Espíritu. Sin embargo, si sembramos para la carne, no vamos a cosechar en el Espíritu, no vamos a cosechar en el reino de Dios, porque es un principio que nos enseña la Biblia. Como creyentes debemos siempre sembrar en el Espíritu y debemos seguir haciendo el bien, aun cuando nos sentamos cansados. Lo que nos habla Pablo en este versículo de la siembra y la cosecha, es interesante que siempre la Biblia nos pone ejemplos o analogías con relación a la agricultura. El mismo Jesús nos dio varias parábolas donde él compara el reino de Dios con una semilla. No vamos a ver todo el tema de la siembra y la cosecha porque es un tema para otra charla, pero es importante que sepamos que lo tengamos presente, porque un agricultor efectivamente siembra, pero no necesariamente al día siguiente va a ver el fruto de su cosecha. Mi mamá, por ejemplo, ella es muy buena en la jardinería, y hace poco ella se compró una huerta y se empezó a sembrar ahí todas las matitas y las hortalizas. Al principio, lógicamente, no se veía nada, ¿verdad? Y ya después empiezan a verse así las matitas, los retoños, ¿verdad? Y ahora tiene un montón de hortalizas. Ella es sumamente paciente y está siempre regando las plantas, está quitándole los bichillos que llegan, porque hay que estar en eso. Realmente es un trabajo de mucha paciencia, pero acá sí que yo no podría hacerlo, porque nosotros, mi esposo y a mí hemos tratado de tener plantas y ni siquiera hemos logrado mantener un cactus. Sin embargo, es interesante que veamos lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos siempre esperar que la siembra no es algo de la noche a la mañana. Así que cuando estamos sembrando en el reino de los cielos, debemos recordar siempre que lo que sembramos no lo vamos a ver inmediatamente. Es un proceso que inicia cuando sembramos. Pero también es importante que tengamos en cuenta lo que nos dice Primera de Corintios 3, 6, 7. Dice, acá es Pablo hablando, y esto es importante que tengamos en cuenta porque se trata de que Dios es quien nos da el crecimiento. Aquí nos dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, en el reino de Dios también debemos pensar que
no se trata solamente de nosotros. En el reino de Dios es un proceso y todos participamos. Así que tal vez a veces hemos invertido tiempo, hemos sembrado en el reino, en una persona inclusive, pero no hemos visto frutos. Pero otra persona llegará el momento en la que verá esos frutos de esa semilla que precisamente nosotros sembramos. Nosotros somos simples obreros, trabajadores del Señor, que hacemos lo que nos corresponde, que es seguir adelante trabajando para los propósitos de Dios. Los frutos son el resultado del crecimiento que va a dar el Señor, que va a dar Dios. Y debemos confiar en Él también, de que Él será el que se encargará de esa cosecha. Primera de Corintios 15, 58, además, nos dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que cuando hacemos el bien en el reino de los cielos, no es en vano nuestro trabajo. Aunque no veamos resultados, aunque no veamos nada, por fe sabemos que en el reino lo que hacemos no es en vano. Y esto nos lleva al último punto, a la última recomendación que vamos a ver hoy, el día de hoy, del versículo Gálatas, que es que si persistimos a su debido tiempo, cosecharemos. Veamos nuevamente Gálatas en el versículo 9, donde nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Aquí vemos que además nos dice que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que aquí la clave es que no nos demos por vencidos. Aunque no veamos el fruto, debemos seguir adelante. Santiago 5, 7, 8 nos dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así, también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Nuevamente vemos la analogía que hace la Biblia con la agricultura. Así que si persistimos, como persiste un agricultor que tiene que esperar mucho tiempo, probablemente se cansa mucho, también nosotros como creyentes debemos mantener nuestra fe y debemos seguir adelante sin cansarnos, sembrando en el reino de los cielos. Dice Jesús en una de sus parábolas, en Lucas 8:15, nos dice, él está aquí hablando de la parábola en la que él se refiere al reino de los cielos. Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, vean que nos vuelve a mencionar la perseverancia, producen una buena cosecha. Así que aquí nos dice inclusive que habrá una buena cosecha. Ahora, ¿qué es una buena cosecha? Porque podemos pensar que necesariamente tenemos que ver la cosecha aquí en la tierra. Pero en el reino de Dios no necesariamente vamos a verla aquí en la tierra. Es probable que veamos la cosecha de frutos de lo que sembramos en el Espíritu, de que veamos los frutos del Espíritu en nosotros, en la vida de los demás, pero no necesariamente la plenitud de la cosecha la vamos a ver aquí. Así que nuestra mirada debe estar puesta en agradar a Dios y en seguir adelante,
en persistir en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y recordar que nuestros tesoros están en el cielo. Hace algunos sábados, Ronald dio una charla sobre el corazón, sobre dónde estaba nuestro corazón y los tesoros en el cielo. Y ahí veíamos el versículo, el pasaje que habla de que los tesoros en el cielo, la polilla no se los come, no se desgastan, no se pudren. Así que es igual en este caso. Nosotros cuando nos cansamos, cuando nos sentimos que no vemos frutos y que estamos por desfallecer, debemos recordar que la cosecha, lo que estamos haciendo no es en vano y que lo que hacemos para el reino de Dios no se va a desgastar. Estamos invirtiendo en una cuenta bancaria que está en el cielo, en el banco del cielo, ¿verdad? Y que nunca se va a desgastar, no se va a podrir, nada le va a pasar, como a diferencia de los tesoros que acumulemos aquí en la tierra. Y por supuesto, ya para ir terminando, debemos enfocarnos en el ejemplo de Jesús que veíamos más adelante. Jesús es un ejemplo de perseverancia, y no solo eso, sino que además Él murió por nosotros, estuvo más cansado que todos nosotros, probablemente lo que sufrió en la cruz nadie lo ha experimentado, y aún así Él siguió hasta cumplir el propósito y la voluntad del Padre. Veamos lo que nos dice Hebreos 12, 1 al 3. En este sentido, dice: y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así que el ejemplo de Jesús es un ejemplo para que no nos cansemos y perdamos el ánimo, para que no desfallezcamos. Así que para ir concluyendo, para ir cerrando, es probable que pasemos por momentos difíciles, momentos que nos lleven al cansancio, al desánimo, pero la palabra de Dios, que es verdad, nos recuerda que debemos perseverar. Es cuando más debemos perseverar, en esos momentos en que nos sentimos cansados y que ya no podemos más. Debemos seguir sembrando el bien en el reino de los cielos en toda circunstancia y saber que no estamos solos. Tenemos a Cristo, quien nos comprende y que además es nuestro ejemplo. Él fue paciente, Él tuvo la fe y continuó haciendo el bien. Sigamos nosotros sembrando lo bueno en todas nuestras relaciones, en nuestras relaciones personales, en el matrimonio, en el trabajo, aunque no veamos frutos, sigamos adelante. Yo les quiero instar, y realmente esto también es para mí, porque me costó mucho realmente cuando hacía este tema, porque es una exhortación para mí también en esos momentos en los que me he sentido frustrada y cansada. Pero sigamos amando a las personas aun cuando sean difíciles. Sigamos orando por otros. Tal vez oramos por las personas y tal vez llegó un momento en que nos cansamos también de orar. O tal vez nos pasó que sentíamos que Dios no contestaba nuestras oraciones, pero sí contestaba las que hacíamos por otros. Sigamos perdonando a pesar de que las personas no cambien. Sigamos compartiendo la palabra,
porque a su debido tiempo veremos el fruto de nuestra fe. No nos demos por vencidos, porque estamos sembrando para nuestra vida eterna. Estamos sembrando para el reino de los cielos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, porque es perfecta. Dice la Biblia que tu palabra cumple lo que ella quiere cumplir. Señor, yo te doy gracias porque definitivamente, Señor, tú no mientes y tenemos muchas promesas que nos hablan de que podemos descansar en ti. Yo te pido, tu Espíritu Santo venga hoy en este momento, Señor, y que todo aquel que se sienta cansado, que se siente agobiado, que se siente que ya no puede más, que tal vez quiera darse por vencido, yo te pido que tu Espíritu Santo venga hoy a este lugar trayendo nuevas fuerzas, Señor. Yo te pido tu misericordia, yo te pido tu gracia para cada uno de nosotros, Señor, para que nos sustentes, Señor, con tu Espíritu y nos hagas fuertes, nos hagas salir de todo desánimo, de todo desconsuelo, de toda frustración, Señor. Que recargues nuestras fuerzas para que podamos enfocarnos en ti, para que podamos seguir adelante, para que no desistamos. Señor, si hay alguien que quiere darse por vencido, que dice que ya no puede más, yo te pido que hoy, Señor, tú vengas dando fuerzas al cansado, tú vengas renovando su mente, tú vengas recordándole las promesas que hay en ti, Señor. Padre, yo te pido que nos fortalezcas para seguir haciendo lo bueno, para que no perdamos la oportunidad de ser luz donde quiera que estemos, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, donde sea que vayamos, Señor, que podamos ser luz y que no pongamos nuestra mirada en las cosas y no pongamos nuestra mirada en las circunstancias, sino que pongamos nuestra mirada en ti. Nos enfoquemos en ti, Señor, en agradarte a ti y en seguir adelante. Y si caemos, yo te pido que nos ayudes a levantarnos, Señor. Si hay alguien que siente que ha caído y que le ha fallado demasiado a Dios, yo te pido que hoy, Señor, con tu amor, con tu espíritu, tú vengas levantándolo, tú vengas fortaleciéndolo para que podamos seguir adelante, para que pueda saber que en tu gracia, Señor, puede ser perdonado y puede seguir adelante, y que no importa las veces que caigamos, Señor, tú nos perdonas y nos levantas. Yo te pido que sigamos creyendo, Señor, siempre en ti y en esa recompensa que tienes en el reino de los cielos para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que simplemente meditemos un ratito en todo esto que acabamos de escuchar. Que meditemos en esto que acabamos de aprender y simplemente sea el Espíritu Santo
haciendo lo que Él quiera en este momento. Así que ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo en este momento que busque en su corazón si ha dejado de hacer cosas en este tiempo por X o Y razón. Aunque simplemente sea Él. Así que ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Voy a dejar de tocar por un momento y nada más para que de verdad nos podamos concentrar en escuchar la voz de Dios. Hay un versículo en la Biblia muy chiva que dice que Dios no estaba en el terremoto, que Dios no estaba en el fuego, que Dios no estaba en un fuerte viento, sino en un silbido apacible, dicen algunas versiones. Otras versiones dicen que estaba en el silencio. Así que tomémonos este ratito para hacer un toque de silencio y dejar que la voz del Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Queremos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Queremos escucharte hablar. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, más de ti, Señor. Llena este lugar, Señor, con tu presencia, con tu amor. Señor, en toda dificultad te pedimos para que nos des fuerzas, en todo cansancio, en todo agotamiento, en toda mala circunstancia que podamos estar pasando en este momento. Ven y llena nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, de fuerza, de energía, de ganas de vivir, ganas de hacer. Señor, no permitas que
el reino de las tinieblas confunde nuestra mente y nos llene nuestra cabeza de mentiras, de inseguridades, de temores. Ven, más de ti, Señor, más de tu amor, más de tu reino, más de tu Espíritu Santo. El Espíritu del Señor se está moviendo en el lugar. Ahora está sobre Carol particularmente. El Espíritu del Señor se está moviendo con libertad. Y yo oro para que el Espíritu del Señor simplemente fluya con libertad y sin restricción. Más de tu amor, Señor. Te pido para que rompas cualquier cosa que esté interponiéndose, Señor, entre tú y nosotros, Señor, y que podamos simplemente recibir de tu amor, Señor, de tu reino sin restricción. Más de tu Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo, llenura, plenitud del reino. Oh, sí, Señor, más de ti, Señor. Ven, Señor, haz lo que a ti te gusta hacer, venir, limpiar, sanar, fortalecer, restituir. Yo declaro fuego del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo, Carol, llena. No tengas miedo de recibir lo que el Señor quiere hacer. Es Él el que está en vos. Y yo pido para que simplemente venga una irrupción del reino sobre vos y seas llena del Espíritu Santo, llena de la presencia del reino. Fuego del Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. Más de ti, Señor, más de ti, menos de nosotros, menos de nuestra mente, menos de nuestras debilidades, de nuestras inseguridades, más de nuestro amor, más de tu plenitud. Te pido para que haya una irrupción de tu amor en este lugar, Señor. Estamos todos hambrientos, con ganas de ti, Señor. Queremos tener un encuentro especial contigo, queremos de verdad conocerte en lo más profundo, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es cuando tú realmente floreces en una forma particular en nosotros. Así que yo oro para que simplemente haya una irrupción de ti en nuestra vida y podamos simplemente dejar a tu Espíritu Santo tomar las riendas de nuestra vida. Llenura del Espíritu Santo. El Espíritu se está moviendo sobre varias personas. Llenura. No tengan miedo cuando sientan la presencia del Espíritu Santo. Simplemente déjenlo fluir. No tengan miedo ni de que piensen las personas que están alrededor de ustedes. Dejen lo que Él haga, lo que Él quiere hacer. Esto no se trata de lo que la gente piensa de nosotros, no se trata de lo que la gente crea que somos. Se trata del Espíritu Santo, se trata de Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria para nosotros. Así que simplemente invítelo y déjenlo que fluya y no tengan miedo. Más de ti, Señor. Yo te pido llenura para cada uno de nosotros. Oh, sí, Señor, más de ti, Señor. Mi esperanza está en Jesús, Sí. en su justicia y en la cruz. Más de ti. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza, Solo en Él la mirada. mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Espíritu Santo, más de ti, Señor. Fuerte soy, Sopla, Señor. solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Dios. Más de ti, Señor, más de tu reino, más de ti, Señor. Cuando no pueda ver su faz, Sopla, Espíritu Santo. sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, Jesús. Más de ti, Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Más de tu reino, Señor. Más de tu reino. Más de ti, Señor. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En medio del problema, cuando ya no puedo más, Si usted está en Zoom, puede conectarse y puede pedir oración. No tengan miedo a pedir oración. Si quieren recibir oración, los que están aquí presentes, nada más espérense a que la mayoría de la gente se haya ido para que no sea como peligroso y podamos orar por ustedes. Aquí ya damos por finalizada la celebración, pero el que gusta se puede quedar. Vamos a seguir adorando, vamos a seguir invitando al Espíritu Santo, y el que está recibiendo algo de Dios, disfrútelo y no se apresure. Pero ya, si alguno de ustedes se tiene que ir, no tenga miedo, tranquilo, ya se pueden ir. Y vamos a seguir adorando aquí mientras el Espíritu Santo sigue haciendo lo que Él quiere hacer. Así que bendiciones a todos.